En este video tutorial os vamos a explicar por qué es necesario disponer de una organización preventiva en la empresa y cuáles son sus actividades básicas que permiten implantar la prevención de riesgos laborales en la gestión productiva de la empresa. ¿Qué empresas están obligadas a disponer de una organización para la gestión preventiva? Todas, con independencia del sector, deben contar con una organización preventiva acorde a su plantilla y al tipo de actividades que desempeñe. ¿A quién corresponde la obligación de dotar a la empresa de una organización preventiva? El empresario debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo y para ello efectuará todas aquellas actividades que permitan la integración de la prevención en el sistema de gestión global, siendo el punto de partida la creación de una organización preventiva que se encargue de dicha instauración con el apoyo del empresario. ¿Quién va a formar la organización preventiva de la empresa? El personal propio o ajeno a la empresa designado por el empresario, encuadrado dentro de alguna de las 4 modalidades posibles. La organización preventiva de cada empresa será el resultado de adaptar las distintas modalidades a las características propias de la empresa. Es decir, podremos combinar la designación de trabajadores, recurrir a servicios de prevención ajenos o crear un servicio de prevención propio si es necesario, según la actividad que desempeñemos, número de trabajadores por centro y número de centros. En el sector de la construcción descartaremos la posibilidad de que el empresario forme parte de la organización preventiva por los condicionantes que exige. La misión que va a tener la organización preventiva designada será actuar sobre las condiciones de trabajo para evitar o minimizar los distintos riesgos que se dan en las actividades de la empresa. ¿Qué actuaciones iniciales debe llevar a cabo la organización preventiva especializada que haya designado el empresario? En primer lugar, elaborar un plan de prevención de riesgos laborales. En segundo lugar, evaluar los riesgos que no se hayan podido evitar. Y por último, planificar las medidas que sean necesarias en función de los riesgos detectados en la evaluación. Estos 3 elementos sufrirán las modificaciones y retoques que sean precisos a fin de conseguir el objetivo de reducir los riesgos y mejorar las condiciones de trabajo. Los 3 están interrelacionados y son la base de una gestión preventiva integrada eficaz. La evaluación de riesgos nos va a permitir conocer qué riesgos son importantes y sobre los que hay que actuar. Una vez determinados los riesgos que requieren atención, estableceremos las medidas preventivas acordes al riesgo y planificaremos su adopción estableciendo la urgencia, la periodicidad, los recursos necesarios, quién tendrá que llevar a cabo las medidas. El plan de prevención nos va a permitir conocer quiénes son las personas o departamentos más idóneos para llevar a cabo las medidas que planifiquemos para subsanar los riesgos. Si las medidas propuestas reducen el riesgo a niveles aceptables, se habrá conseguido el objetivo. Si no, habrá que volver a planificar nuevas medidas. Por otro lado, la identificación y revisión de riesgos es un proceso continuo. A medida que se desarrolla el trabajo, surgen nuevos riesgos que habrá que controlar. Resumiendo, la gestión preventiva es un proceso continuo que requiere la participación tanto del personal especializado de la organización preventiva como del resto de miembros de la empresa que participan en el proceso productivo. ¿Qué utilidad tiene el plan de prevención de riesgos laborales en una empresa? Pues es el elemento que permite integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema global de gestión de la empresa, al determinar qué departamentos o puestos son los idóneos para llevar a cabo las actuaciones preventivas. El plan de prevención fusiona los procedimientos preventivos dentro de los productivos, haciéndolos indivisibles. ¿Cuáles son los principales elementos del plan de prevención? Vamos a ir viendo, conocer la actividad o actividades que realiza la empresa, los centros de trabajo y número de trabajadores por centro, las funciones y responsabilidades que asume cada nivel jerárquico y los cauces de comunicación entre ellos, los distintos procesos técnicos, prácticas, procedimientos organizativos existentes en la empresa, la estructura preventiva de la empresa, la política, objetivos y metas que en materia preventiva pretende
alcanzar la empresa. ¿Qué nos aportan todos estos elementos? Todos estos elementos van a permitir conocer la estructura y organización de la empresa desde el punto de vista tanto productivo como preventivo, para repartir las distintas tareas preventivas entre los procedimientos productivos que permitan una integración eficaz de la gestión preventiva. Para que la integración sea eficaz, debe existir una participación tanto del personal especializado de la organización preventiva, que será quien establezca los procedimientos, como del no especializado, que se encargará en muchas ocasiones de la ejecución de dichos procedimientos. Es decir, para que exista integración debe haber participación de todos. Una vez que contamos con el plan de prevención de la empresa, es decir, las actividades que realiza y cómo está organizada la empresa, el siguiente paso es identificar los riesgos de las distintas actividades y valorar si debemos actuar sobre ellos para eliminarlos o minimizarlos. Para ello, efectuaremos una evaluación de riesgos. ¿En qué consiste la evaluación de los riesgos? Es una estimación de la magnitud de los riesgos que no han podido evitarse y en estimar la magnitud de los riesgos que no han podido evitarse y obtener la información necesaria para conocer si es preciso adoptar medidas preventivas y qué tipo de medidas se deben adoptar. El proceso consiste inicialmente en un análisis de riesgo, identificación del peligro y valorando de forma conjunta la probabilidad de que ocurra el riesgo y las consecuencias que tendría en caso de ocurrir. Si de dicha valoración concluimos que el riesgo no está controlado, deberemos adoptar una o varias medidas preventivas que lo controlen o lo minimicen y planificar su adopción. ¿En qué consiste la planificación de la actividad preventiva? En establecer un plazo para llevar a cabo las medidas y prioridad de las mismas, en la designación de los responsables para llevarlas a cabo y en determinar los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. Una vez aplicadas las medidas preventivas, habrá que hacer un seguimiento para verificar si son o no eficaces. Fundación Laboral de la Construcción.